Gloria sea el nombre de Jesús. Pero pues, hermanos, ya compartí la palabra de Dios. Gloria sea Jesús. Ahí no pesa la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Y quiénes son los que creyeron en Cristo Jesús? Porque ya cree en Cristo Jesús. Por eso que venimos en este lugar. Por eso que estamos en este lugar. Entonces Jesús este día Jesús este día y pese a la palabra del Señor. Os creeba el Señor Jesús y pesa. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si permaneciereis en mi palabra. Éramos sujetos a esa palabra. Porque pego la ocostabea, hermano, y me hago sujeto a la palabra de Dios. Entonces Jesús pega lo requería copijarepe. Éramos sujetos a esa palabra. Y la palabra de Dios. Seréis verdaderamente mi discípulo. Éramos sujetos a esa palabra. Peja esta la se alumno. Sea esta la pende maestro. Sea esta la pende profesor. Gloria sea al nombre de Jesús. Entonces, la primera promesa Jesús Eva a estos judíos, permaneciéramos la palabra. Entonces, esta la discípulos, esta la alumnos, la verdad de libertad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Cristo tiene autoridad. Tiene poder la sangre de Cristo para dar libertad, para romper cadenas, para romper toda clase de atadura. No hay ninguna atadura que el diablo lo ha atado. Satanás o ataca, el enemigo o ataca, delante del Dios Todopoderoso. Los discípulos se pongo la verdad. La verdad. Qué maravilloso es este Cristo. Porque es importante, hermanos y hermanas, ya conocer la verdad. Tú eres la verdad. La verdad es el evangelio. El decreto, la ley del Dios Todopoderoso. Es la pura idea. La palabra de Dios. El resto, a cosa terrenal, y catún de ese, pero según con la verdad, con ese estudio, con ese doctorado, tengo amor científico, pero ninguno de eso no va a servir para la salvación. Ya hemos estado ese hermano con ape valeta ñante pea, o me está ñante virus, o me está ñante plata, o me está ñante fama, o me está ñante entero estamba eco ari, pero ya hemos estado a la salvación eterna. Entonces, a tu Pepe peando servir, sino que la servía es la palabra del Todopoderoso, la ley. Entonces, usted parece, hermano, importante ya gentú la palabra de Dios, importante ya creer en este Cristo soberano, importante ya creer la verdad. Entonces, y la palabra del Dios Todopoderoso, seréis verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os la de libertad. ¿Por qué? Porque el diablo a cada uno peñimera mogueamos y te cabe. Cada uno orecosube de esclavo. Ni peteía da hipórico apeje y hará se Satanás da ser escoya de esclavo. De que tú etería de pensar a se nunca da escoya de esclavo. Pero la palabra de Dios es y que el que hace el pecado es esclavo del pecado. Anda y por inipetei hoy es sin pecado en el mundo allá afuera. Entonces upe vareje y la palabra del Señor ya debe cocarupe él añade de libertad, la verdad añade de libertad. Upe vareje importante, hermano, ya ayuda a la verdad.
Jesús único, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo más importante, hermano, es la salvación de nuestra alma. Entera un periregua, y la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente la salvación. Y después las demás cosas vendrán por añadidura. Las demás cosas. Entonces primero es la salvación. Primero tenemos que libertar nuestra alma para que podamos entrar en el lugar santo del Dios Altísimo. Entonces, y la palabra del Señor, Jobeco 33, le respondieron: linaje de Abraham somos. Vea la geía. Muchas veces, vea. Muchas veces el pueblo de Dios, no, pero si onda es esclavo, si onda es esclavo, va a haber esclavo. Si ahora es con libertad, si ahora es ser libre. Si yo se libre, coche ese bolsillo para hacer libertad. Pero peao vale, peape libertad vale, deco ape guara. Pero Dios no lleva que está en el deco a cosas terrenales. Eco ape do recoyan de guara paebe. Co ape no, daja eco ape lo hoy potalla y copona. Daja eco ape porque ñante daja eco ape guara eterno. Ñante co ape sape a mí pete pasajero. Con eno cuan bueno y catu ya partí, catu copujare ya partí co ari agui. Con Cristo Jesús, peatos y por los siglos de los siglos. Pei dai pori vema y pei ya jajamamo beboto. Pei dai pori oye y jamás. Dai pori pei ya jajamamo beboto. Ya partido beco y ari, porque es de la palabra de Dios que cuaco carne, cuaco cuerpo volverá de la palabra de Dios. Cuajo ata oñe juntita y cota de la palabra de Dios. Pero la alma, la alma humana, te haga tu oje ya al hombre el libre albedrío. Dios oje ya sube y que tu jamás olejí moopa y potao hoja hasta la eternidad. Porque es ínigo el Señor del Todopoderoso, que Dios no ha hecho que ni semejanza. Entonces, va eres y asemeja a Dios. Somos imagen de Dios así de físico, pero va eres y asemeja a Dios, porque el alma humano es por los siglos de los siglos, no manoido perecéis. Entonces, y que somos, gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, japea peo perece nunca. Ve a Dios, oye, ya de cada uno venían de cargo, ve. Mo pandere y potao a sapen de alma la eternidad. Mopa hoy potao hoa sala todo el tiempo. Ha do tapeo hoy, hermano. Do tapeo hoy. Peteña el atape. Ella de la tape y poía peña de huerajaba al cielo. En el reino del Dios Todopoderoso. Pero hoy pe otro. Peará pepe ya que jamás en el reino de Dios. Peará ya coteme que Cristo está el año de maestro. Pepe ya que jamás ya coteme que Cristo está de libertad a cada uno. Upemará y para importante, Jesucristo está de libertad, hasta ya con la libertad de pobre. La libertad solamente Cristo omea, la icatuaña de Moinque en el paraíso, en los sierras celestial. Entonces, ¿por qué? Porque de otra manera va a ser imposible, hermanos. Entonces, pero otros etapes. Otros etapes de Juan en el infierno, de la palabra de Dios, de te a haber de libertad, de te Cristo de libertad, de te va a ebeter, sino que me jaiseite, de más tranquilamente de jota en el infierno, vean de ahí por el problema, pero José no con Cristo, reyes capaceno del fuego eterno, reyes capaceno de los gusanos de la palabra de Dios, que los gusanos ahí nunca muere. Japea ahí hay escapacenos, hermanos. Y hay coteme de Cristo Jesús. Y hay coteme la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hay coteme a ella de libertad. Y hay coteme a él aña de maestro. Y hay coteme a él aña de dirigía. Y que tu janguaisa yanguaje al descanso eterno, al paraíso de Dios. Entonces ahí la palabra del Señor. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? O por andú y ve Jesús. Ve. Quizás copujarepe ya tenía pensado, pero si no estás ahí esclavo de nadie. Si está igual, hermano, es para con de corazón. Si está igual, muy para Dios de Eru. Pero si hay cual sepa muy Dios seré.
va para Dios o huerecocuri, va para se arecocuri ese corazón. Es porque es de la palabra de Dios. Peña de corazón, pero ya cuepe espíritu. Peña y mera moguare sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pepe el enemigo o un catupe y espíritu de corazón. Cada uno. Peña de dominar, pepe espíritu. Cada uno puede dominar, curíamos y todo cape y en sin Cristo y icónamo. O y espíritu o dominar, de dominar. Algunos se arecua que ambe uta PNPC, arecua que espíritu demonio de alcohólico. Véase a curila se dominar, pues. Otro oreco espíritu de prostitución y corazón, otro de hechicería, de macumba, de todo. Cada uno, japepe y cuata, copujarepe, va esa, va para el apende corazón, perecua, antes de que Cristo hoy quepe de corazón, antes que el Espíritu de Dios hoy quepe de corazón, va esa agua espíritu para la uña, pende dominaba, pende de esclavo. Muchas veces, vea, algunos oreco espíritu de chisme y corazón, peaja todos los días, peante oír lo interesado, peja, peante a él o ya posea, pea hija de catuyo poí, o chisme a setreí, o cuente a setreí, hija, o mombe un setreí, cualquier ojesaja, de catuyo, bueno, que ¿por qué? Porque peaja el espíritu orecoa, su pe esclavizado, a pesa veí, se un día se orecoa con el alcohol, pesa, se de catuya, cuaja esa alma, se no que, se de catuya, cuaja esa, algunos vaso, pero yo llevo erecón. ¿Por qué? Porque pesemente ya oímos la alcohol, pesemente ya oímos la caña, hacemente ya oímos tema hoy entero hacente más, se ya imaginan pama. Apeaja el espíritu un tiempo se huerecoa o por mucho tiempo se huerecoa esclavizado, pero un día hoy aparece el Cristo de la gloria, este soberano, el Rey del Reyes y Señor de Señores, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y comenzó a trabajar con mi vida y me has cambiado, me has transformado, me has hecho un hombre sano, un hombre libre de todos mis pecados, de todo el alcohol. El Señor Jesús, ay me oye en debe, ay can debe, pero oye aprende corazón, peja eco pujaré, o libertad debe, pero pemarás hermano, erecoana, una sinceridad con Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús, Rey eterno, Dios poderoso. Ahí la palabra del Señor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos aquellos que hacen el pecado, de pecado ya persona ya de pecado. Pecado es diferente. Diga, tú eres ese, pues si onda pecai, si onda por yucay, si onda por montai. Pero la palabra de Dios se debe que Dios un día o juzgata el secreto del corazón del hombre. Pepe hay pecado. Pesa ni antes de yaguarecueno al Espíritu Santo. Corazón, pero hay pecado. En pecado algunos de catuyo por perdonar. Otros de catuyo por ojaijú. Otro cualquiera que sea. Oye huerecoa. Pe corazón pe odio, rencor, envidia. Humeaja epaite pecado. Jaupe bareje y ante la palabra de Dios. Felices los corazones limpios, porque ellos verán a Dios. Solamente en el de la sangre de Cristo Jesús y Catú esa peña de corazón peonía. Dios por medio de su Espíritu Santo y Catú nemopoté. Y Catú pero peaná, hermanos y hermanas, y coteve. Ñaña sincera con Dios. De sinceros en de la palabra de Dios, examinaos vosotros mismos, pelle de curí, pelle revisar, pelle revisar, porque peénigo la pecua ponala, epaloña de corazón, japea este día Dios de libertad hermanos y hermanas, Dios o libertad de corazón, ponía pecado, peaja o bueno ese, hay que tu jamás ya pon de jehuipete, hijo verdadero y discípulo de Cristo. Hay que tu jamás es la misericordia, la salvación eterna. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, y la palabra del Dios Todopoderoso. Todo aquello que hace el pecado es esclavo del pecado. Entonces,
Hermanos, muchas veces ya se la pecado. Se está tiempo haya intentado que haya ya la pecado sin Cristo. Ya 15 días. Jamás le sea un mela y pucubea la ya pues. Ya la se pese dominar, pues pese corazón pero igual. Amo pues tu uso bebe tener 15 días. Jaupe ya de catubeme. ¿Por qué? Porque jae o mantase ese domina. Jae ya por case, pero ya por casea. Pero igual la esclavo va a página. La esclavo es su la amo. Ella pose amor a joya pona. Ella pose amo y te a joya pona. Pecado pesaña de huereco, hermano. Peape condición peña de huereco. Daya ye despojairamos del pecado. Daya ayudamos a Cristo, porque solamente Cristo puede llenar la vasija que está ahí vacía. Gloria sea el nombre de Jesús. Solamente el Espíritu de Dios puede sacar el espíritu de esclavo. Pero, hermano, oye otra cosa más. El Señor Jesús, que una vez que ya acepta a Cristo, peña de corazón, o acomodas a ese espíritu coña de corazón. Y copepe. Espíritu peña de escuadre en los primeros tiempos de escuadre de esclavo. Peaje y oñemos sepe, vivía en los lugares secos. Hoy como en lugares secos, pero cada tanto o huye pio revisar la jogascue, o huye pio mantener yo de cubrirle jogascue. Un día o un amor de cuidáramos al Espíritu Santo, de alimentáramos al Espíritu de Dios de corazón. Ese coña alimentar al Espíritu de Dios con oración, con lectura. Ya leéis, ya al Dios Todopoderoso. A cada día esto crece, peña de corazón, a la carne tomen guata y sin la carne, pero el Espíritu de Dios, a pesar de alimentar la Espíritu de Dios, apenas alimentáramos las carnes, a la carne para esa alimentar, la carne ya alimentar con pecado. Entonces, pregunto topaya al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de abandonamos. ¿Por qué? Porque de desechar su de corazón, güey. Entonces, catuje doy que sino que ojoje y oweru 7 espíritus peores. Hoy que muy entre 8. ¿Cuánto tiempo vende cada un deriréramos? Haga uperiré yo a Cristo de libertad peca uy jaupe haga un tiempo jare pecaye jare joye jare uye jare yapoye jare yapon ara o uye tape espíritu de alcohol pe demonio de alcohol o uye ta autopanandila de corazón jota oberu 7 espíritus peores oberuta 7 espíritus cuanga cuaco tiempo de cada un de curí pero vean a muy teoti la oveja tú ya ne montata más ya de ella prostituita más a 7 espíritus más 7 pecados más. Gloria sea el nombre de Jesús. Upebares hermanos y hermanas fuera. Ya ayuda a Cristo. Jadian de libertad. Upebares de permanecer. Permanecer esa palabra. Upebará a nivel más a un espíritu. O hoy que lleguen de pupe, entonces ya permanecer en la palabra de Dios. Ya permanecer en Cristo soberano. Y que tu jamás es la libertad absoluta. Gloria sea el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. No puede, el esclavo no puede quedarse en la casa para siempre. Pero el hijo sí. ¿Y quién es el hijo? El hijo es aquel que obedece la palabra de Dios. Él es el que queda para siempre. Pero aquel que desobedece la palabra de Dios y que vuelve a la palabra de Dios como perro a su vómito, te andas ahí esclavo, vuelve en el esclavo. Pero Jesucristo hoy por siempre y para siempre con los brazos abiertos para perdonar el pecado. Hoy todo tiempo de perdonar de pecado. Entonces y la palabra de Dios Todopoderoso con este día debe. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la palabra de Dios. Si el Hijo libertare. Mare oye referí Jesucristo. Oye referí de Cristo Jesús.
Ella de libertar, usted va a recoger de la palabra de Dios. El hijo sí está en la casa para siempre. Pero el esclavo, peado Juana, cuando el hijo o majea, ahora oye, presentas ahora el hijo. Y antes ya aceptas ahora al hijo. Pe esclavo, y antes eres cuaco, peado obedece hasta pere. Pe esclavo, peado dos putas cuay. Dai catui el esclavo, o petao o permaneceña de corazón, pe. Si Cristo, el Espíritu de Dios, ya huele con amor, y de corazón, pe, hermano. Entonces el esclavo obedean a pe, o disparan a pe, o jovan a pe, y antes si el hijo libertare, a la Jesucristo y de libertáramos. Vamos a ser libres completamente, hermano. Solamente si Cristo ya de libertáramos y que tú ya con libertad absoluto. Cristo ya de libertáramos y que tú ya poila ya de cobebaíwi. Cristo ya de libertáramos y que tú ya la peña de cobebaí, peña ya poaí, acue peña de pecado. Solamente pea con Cristo podemos hacer. Sea un par de veces a intentar ya con mis propias fuerzas a ella ese pecado. A intentar muchas veces con mis propias fuerzas a aguantar por lo menos 15 días, bebé. Pega tu ya, a más veces de comer tu llave. Hace con este bebé a esa, a moite ese vecino, lo viaje esa mi cara ahí. Y no se apoyó, vea poita la bebida. Se va apoyó la cigarrillo y apoyita. Se va a llegar, se ve, a llegar. Oye, 8 o 15 días. ¿Hasta qué? Hasta que otro pape ve tentación. Pepe veo o poi. Pero vean a, o yo puedo ver ese pisar, o su cao ve su ve, un bojazao ve su ve, allá oye caramba más ese. Vea solamente un pecado, ese ayer referí, Pepe, pero montones de pecados, oí pesagua. Cuñado o ventea y cuerpo. Vea muchas veces y no, pero se va a llegar jamás. Hay propia fuerza de, oye, un tiempo. Ve la tentación, pequeño, un boberacio, ve la billete. A ella no aguantáis la tentación. ¿Por qué? Porque la añade de fuerza es imposible, hermano. Solamente con el poder de Cristo Jesús. Ella de libertáramos. Pesa a tu hermano. Ni oberón en dólares, oberón la cuñata ni en dólares la plata. Ya da tu veme. ¿Por qué? Porque Cristo oíma y corazón. A la Cristo oirá mi corazón. Hoy libre de todo pecado. Jape alcohólico sabe. Porque si hermano, está tiempo allá o ofrecerse, oye, yo voy a hacer por docena. Si hermana fuera hoy, yo voy a hacer por cantidad. Camiones o yo voy a hacer la bebida. Pero ya Cristo hoy más ese corazón, ya anda y catubema y se venció el pecado. Gloria sea al nombre de Jesús. Un día era pecado, un día era esclavo, pero Cristo se libertad, a pedir a estar libre, hermano. Gloria sea al nombre de Jesús. Entonces, te aleñico te ve a cada uno, hermanos y hermanas. Hoy mira, Moisés, un daicuay la pende vida, daicuay pende ni peteña, pero hoy mira, mo pengo la peyecua pona, pengo la peyecua pona, va ese tepa peime. Para con la pecua, la pende corazón, pape huerecua. Hoy me pape, hoy me para Cristo, de libertad más completamente. O ne ira huete. Hoy miramos ne ira huete y con pujareja el día agradable, con este día Jesucristo, y con lugar por medio de su Santo Espíritu de libertad sejina. Gloria sea al nombre de Jesús. Y la palabra del Señor. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no haya cabida en vosotros. Entonces, muchas veces, oye, sucede. Y antes muchas veces ya ella de llegué cristiano, seguidor de Cristo. Pero, o la mensaje, oye, porque, oye, causama al predicador, oye, causama la, oye, pero da épico que Jesucristo ha dejado escudriñar la mente y el corazón. Jesucristo ha dejado escudriñar la mente y el corazón. Pe predicador, pe persona, pe hombre, pe ando y cuaila, pe de corazón, pe oña, doy cuaila de vida. Pero Jesucristo, pe agui que tú no cañimba, bebé, pe hoy cuapa y te, hoy meramo, pe teñi pe de curura sire o poco.
con la palabra copujarepe. Entonces Jesucristo copujarepe oñende. ¿Por qué? Porque o escudriña, ja elo y cuapa epa la oñan de corazón, ja elo y cuapa epa oñan de vida, ja elo y catúa de ñatoin de amonestá, ja elo y catúa je indebe. Es llana será yupen de pecado, es llana pea ya poajina, pea de vivilaya, pea ina ja. ¿Por qué? Porque tengo libertad, se tengo a hipotar ella salvar. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha venido en este mundo no para condenar al mundo, sino que para salvar. Upearango jaeome ecuripe jecobe poaite on regañan de en la cruz del Calvario y catujanguaisa todo aquel que cree en él no se pierda más, tenga vida eterna y la palabra de Dios. Entonces anina ya desperdiciati, anina ya heyati pa ojasa por alto, anina ya heyati ojoña de jehui otro lado, anina. ¿Por qué? Porque con este día la Jesucristo o con arui ojasaña de aputeru ojo, un día como en Jericó, cuando él pasaba por las calles, dice la palabra de Dios, el ciego Bartimeo ojentú la ouajina y supe más hay po uva y la multitud y sube Jesús de Nazaret tu deputado pepe con este día enemigos y no peñe botabunde aninte peyuti a Cristo, aninte pe declarati a Cristo, aninte pende sincero ti supe. ¿Por qué? Porque oye cuapata la pende pecado, hoy cuapata gente la de pecado de vivir mi hermano fuera. No importa, hermanos y hermanas, no importa la hombre, ni la hombre ya que de la palabra de Dios, sino que ya que ni la pe y pepe de cuerpo y catuana o yucapen de jewiwi, sino que pe y más bien pepen de alma y catúa o yucaja o mombo en el infierno. Jape y ya nunca mama de catube y marán ese y de la palabra de Dios. Entonces copujarepe, hermanos, hermanas, cuaja es el momento y catúa ñañe sincera con Dios Todopoderoso, ya yerureso es perdón, ñañe humillar delante de Dios Todopoderoso, hay catujanguay saja o misericordia, y catujanguay saja ñande ya agarrar, ñande abrazar, y catujanguay saja ñande libertad, home ñande y perdón. Gloria sea al nombre de Jesús. Entonces ahí la palabra del Señor, sé que soy descendiente de Abraham y su pecuera Señor Jesús, hijo de, o sea que descendiente de Abraham. Se va la descendiente de Abraham. Pero oponandu llegó perireje y se pecuera Jesús, se va es la hijo de Abraham, pero procuráis matarme. Hamba ese con la éramos la Abraham upe pese yucaseta y se pecuera Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Abraham de la palabra de Dios, que es el padre de la fe. Ego la primero o crea en el Dios Todopoderoso. Realmente éramos la descendiente de Abraham. Entonces ya hay Dios porque se es enviado por Dios y su era Jesús. Entonces su ecuación hay la descendiente. Claro que es descendiente, pero UPPB. ¿Por qué? Porque de la palabra del Señor, hermano, copujarepe. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no halló cabida en vosotros. Muchas veces la palabra de Dios no yo ¿por qué? Porque pecado oñañante pupe. Peare o poco la palabra de Dios. Pea oñatoña de jehui. Japean de gusto. Entonces la palabra de Dios ella ya te amonestaba. A la palabra de Dios la icatúa ya te bueno peape situación güey. Japevare una vez más la palabra de Dios ya te amonestaba pues jarepe. Jaje hijina. No la palabra no yuhui vida pende pupe. ¿Por qué? Porque peape vida pero hay mentira. Upea oreco supe de esclavo güey. Jaupea la palabra de verdad, doyuhui vida, doyuhui lugar, de vida, eso era Jesús. Jacupujaré Jesús,
Entonces, la palabra, donde fuéramos lugar de vida, ya aceptáramos la palabra de Dios. Entonces, no somos hijos de Dios. Entonces, y la palabra del Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios la palabra no halló cabida en vos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y agentúa cerca de mi Padre, del Dios Todopoderoso. Segunda, usted va a Jesús y segunda, huerula se propio doctrina. Segunda, yo se propio cuenta, sino que de aquel que me envió. Y supera al Señor Jesús. Oye, referí del Padre. Entonces, el Padre lo envía a su pe, hay que tu jamaiza o hueruña de mensaje de salvación. Entonces, y las palabras del Señor, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Pega tu peyapo, la pejentúa acerca de vuestro Padre. Porque la palabra de Dios no topaira como cabida de pipe. Entonces no somos hijos de Dios. La palabra de Dios ya de irritáramos. La palabra de Dios ya de confrontáramos. La palabra de Dios ya de golpeáramos. La palabra de Dios oyujuramos ya de pipe mal. Entonces ya ye procuraba ya ye ipeawi. Porque si no, no somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, entonces hijos del diablo. Y la palabra de Dios, upeawi gope ya posee. Upeawi pe ya posee pepe de tu ya poa. Va y coge y de pe y la oveja le pano, pe y la oveja y de la palabra de Dios. Que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Él es de la palabra de Dios, ya le pano y la oveja y que él es un mentiroso. Entonces, éramos hijos de Dios, hijos del diablo. Hijo del diablo, amor. Entonces, hay mentira en nuestra vida. Mentira. De la palabra del Señor, pero, hermano, hoy miramos, algunos ya huerecopia, y meten condición, nada de sincero pai con Dios. Hoy miramos, hoy pecados, ya de recobepe, ya de corazón, hoy ya de esclavizar, copujareja, es la noche perfecta del Dios Todopoderoso. Y que tu años de perdonar, años de pecado, y que tu años hoy años de jehuipe, años de torbaba, y que tu años hoy boezinha de jehuipe, años de carga, y que tu años hoy años de apegui. Apebarás, hermano. Solamente Jesucristo le cató y solamente Jesucristo y catúa o yapó. Dai por y otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No hay otros. Entonces, compujaré a ni que nada más voy a escapar. Pues este día ya he revisar, ya he examinar, allá se samba, por no ya de recobepe. Este día es el momento agradable del Dios Todopoderoso y que tuvo de perdonar a niñas ya tío Hazapucú Jesús de Jehuí, porque quizás para mañana va a ser tarde. Pe ciego Bartimeo peacuri doy potaicuri Jesús o Hazapucú y pecho y upeare y un mombope y saco y capa y Jesús hijo de David ten misericordia de mí y oye pecho ve que quinirí puta pepe en dos quinirí en dos putai hataveo sapucai Jesús hijo de David ten misericordia de mí. Pero Jesús o en duchupe y o por duchupe va ei coreipota y chupe Jesús a recobrarse se vista. Quiere decir que un día o Sara a recobrarse se vista. Quiere decir que o Sara cae por un tiempo. Pero upei oye siga. Y entonces muchas veces oye sucede pea. Ya yo a la luz de Cristo. Ya está por un tiempo.
Oye, abrían de la mente y de corazón. Oye, abrían de la palabra de Dios. Oye, abrían de la vista espiritual. Pero upeya yuya peca. Pepe, oye, botuye la interesado y oye, de wipete y ciego. Como aquel ciego Bartimeo. Jacopujareja es la momento de Dios. Este día el añamon bola de capa copujarepe. Haya yo a Cristo. Haya yeruresupe una nueva oportunidad, una nueva vista. Copujareja es la nueva. Este día es la oportunidad, hermanos y hermanas cuera. Y que tu janguaisa, Dios de libertad. Copujareja es llamon bola de capa, ya la capa de ciego. Jaco este día vive ñañe caramá en el Espíritu Santo hayaguatá por el camino recto del Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, Pepe ve la palabra, sea agüerúa pepe, copujarepe, acuariré, hoy meramo pendaputepe, hoy coteneba oración, sea lo que sea, de hoy meramo pehuerecoba alguna enfermedad. Da igual se pende problema, pero cualquiera que sea la pende problema y que tú a saco a lugar a Jesucristo ore con la poder y la autoridad pende monguerabo, pende pojanovo, pende libertavo,